The last paper in this panel is by someone who I don't think needs much introduction in this setting, but I will say a few words. Pilar Diez de Corral is an art historian who is unusual in wearing two hats at least. Her PhD was devoted to images of Ariadne in ancient Greek pottery, and she continues to work in the tradition of Greek art and its echoes, in a sense, and those echo all the way to the 18th century in her work on the Grand Tour. And this has motivated her with David Ojeda to be one of the principal investigators of fake, the perdurability of deceit, forgeries of antiquities in 18th century Rome. One of the other hats she wears is to be interested in the cross-disciplinary studies of the Settecento, and especially current areas of interest, the cultural, diplomatic, and artistic relations between Portugal and Spain in Rome at the very beginning of the Grand Tour. What she's going to talk about today is another case study, in a sense, of masters, apprentices, and copyists, and we'll hear about this in the work of Carlo Maratta and the Roman Portuguese taste. So I will say no more. Muchas gracias por esta amable presentación. Bueno, el título de mi presentación es más ambicioso de lo que luego en realidad ha resultado ser el texto. Y además coincide, hay una feliz coincidencia, que es la publicación del gran, esperadísimo catálogo razonado de Carlo Maratta por la editorial romana Ugo Bozzi. Hasta la fecha, estudiar a Carlo Maratta suponía básicamente bucear en bibliotecas especializadas, partiendo del todavía necesario trabajo de Amalia Mezzetti del año 55, así como continuar con los breves, aunque interesantísimos, artículos publicados desde los años 70 por la americana Stella Rudolph, una de las autoras de estos dos volúmenes de este catálogo. A ella, además, debemos la gran monografía de Niccolò Maria Pallavicini, que iba a ser parte del catálogo, pero que resultó ser una temática tan amplia que se convirtió en un volumen en sí mismo, que era en el momento en que ella lo publicó, en los años 90, el mecenas prácticamente desconocido de Maratta. Imposible también es no citar los dos volúmenes dedicados a Maratta y Europa y Maratta y su fortuna, que son dos resultados de dos grandes conferencias que demuestran que la temática de Maratta y en todas sus declinaciones sigue siendo un tema inagotable. Muchos creíamos ya que a estas alturas este catálogo se iba a quedar como un proyecto inacabado después de la desaparición inesperada de Stella Rudolph en el año 2020, pero su colega y amiga Simonetta Prosperi Valenti Rodino, que es especialista en dibujo, decidió retomar la tarea que había dejado pendiente Stella y terminar este ambiciosísimo trabajo en dos volúmenes de más de 1.200 páginas. Como se ha publicado con un precio al público imposible, me presento hoy aquí sin comprobar si las atribuciones a Maratta en cuanto a dibujo han sido modificadas o no. O sea que espero que perdonen ese pequeño problema. Bueno, vamos atrás. Como esto es una conferencia que empieza en la antigüedad y llega hasta el siglo XX, me veo obligada a hacer un pequeño repaso de quién es Carlo Maratta, porque aunque básicamente es el último gran exponente de la escuela romana del Seicento y esencial para comprender toda la pintura del inicio del XVIII, no es muy conocido. Es el creador de una escuela artística que está apoyada en los fundamentos teóricos de su amigo Gian Pietro Velori y que influye en varias generaciones de artistas, no solo los que él formó, sino los que incluso después de muerto. Las raíces de esta escuela romana se encuentran obviamente en Rafael, Miguel Ángel, los Carracci y el estudio de la antigüedad, todo ello mezclado, digamos, con los modelos de los maestros del 500 e 600, Barocci, Caravaggio, Rubens, Van Dyck, Duquesnoy, Poussin y, por supuesto, el maestro de Maratta, Andrea Sacchi.
Todo ello corregido con el uso del color de Correggio y de los venecianos. En pocas palabras, la gran capacidad o la gran virtud de la escuela romana, entre finales, el último cuarto del siglo XVIII y del siglo XVII y toda la primera mitad del XVIII, es haber sido capaz de aunar las características que podríamos decir locales o propias romanas junto con la de otras escuelas italianas y al mismo tiempo asumir todo lo que trajeron artistas extranjeros, como los mencionados, como Rubens o como Van Dyck, creando un lenguaje propio que tanto Bellori desde el punto de vista teórico como Maratta desde el punto de vista práctico querían convertir, y así lo consiguieron, en un gusto romano que era un modelo europeo. Es decir, que surge de Roma pero se convierte en una seña de identidad europea. La enorme influencia de la obra y del magisterio de Maratta no se detuvo en sus numerosos discípulos, sino, como decía antes, se extendió inclusive una vez desaparecido el maestro, ya que este particular gusto romano, que encapsulamos en una formación sólida en dibujo y un estudio de las composiciones y el color de los grandes maestros antes mencionados, arraigó en las nuevas generaciones de artistas hasta bien entrado el siglo XVIII. Esto lo convirtió, digamos, aunque no sea el término más práctico, pero sí el más fácil de entender, en una especie de arte oficial, lo que hizo que las voces críticas a mediados de XVIII se levantasen con mucha fuerza y que llegase a hablarse de escuela maratesca como sinónimo de algo anticuado y carente de interés. Esto obviamente se debió en parte al cambio de gusto, obvio, y por otro lado al agotamiento de un lenguaje artístico que además había quedado, junto con la teoría artística de Bellori, muy enraizado en la formación académica y producía resistencia en las nuevas generaciones. Maratta fue muy longevo, murió a los 88 años en 1713 y en parte su éxito tiene que ver con su longevidad, pero también con la pléyade de discípulos que tuvo, entre los que podemos destacar a Giuseppe Chiari, Giacinto Calandrucci, Giovanni Paolo Melchiori o Andrea Procaccini, entre otros. Todos mantenían una misma matriz estilística que luego iban declinando en distintas formas, pero son claramente reconocibles. No es mi objetivo aquí hoy en esta sede estudiar o adentrarme en la obra de Maratta porque se aleja de mis capacidades, pero sí es necesaria esta pequeña introducción para contextualizar al artista que les voy a presentar como un caso de estudio que nos permitiría entender las dificultades a las que se enfrenta un investigador cuando quiere trabajar sobre uno de estos seguidores del gusto romano. Si bien nuestro protagonista, el pintor portugués Francisco de Matos, más conocido como Vieira Lusitano, no fue realmente un estudiante del taller de Maratta, pero sí fue un seguidor a todas luces de sus enseñanzas. Vieira es una figura que permite analizar el proceso de naturalización del gusto romano del primo Settecento desde una perspectiva excepcional, puesto que gracias a sus cartas, que conservamos algunas a través de la Raccolta de Bottari, y de su autobiografía que publica al final de su vida, aquí pueden verla, es posible adentrarnos de la mano del protagonista en la propia praxis artística. Uno de los aspectos más interesantes de este estudio de Vieira nos permite conocer o entender mejor esta idea de romanización artística o de naturalización, que es especialmente relevante para este caso. El recientemente desaparecido Christopher Jones señaló cómo la tendencia de la historiografía actual a concentrarse en el estudio de las escuelas nacionales tiene un efecto nefasto sobre la producción artística, porque básicamente devuelve a los artistas a su país de origen y los estudia como escuela portuguesa, escuela española, y crea un problema enorme porque no comprende que son fruto, tanto esos artistas como sus obras son fruto del exclusivo ecosistema romano y que este y sus protagonistas no deberían verse por separado, aunque sí sean, pues este era un portugués, pero que había asumido los parámetros de una pintura del mundo romano. La formación de Vieira, más temprana, discurre en Lisboa de la mano del artista genovés Giulio Cesare Temine, que fue el que le puso en contacto con el marqués de Fontes, que cuando lo nombran embajador extraordinario en Roma y parte en 1712 para allí, decide llevarse al muchacho, a Vieira, que tenía apenas 12 años, como su protegido. Este viaje a Roma, que es su primer viaje porque realiza un segundo, es entre 1712 y 1719, le permite sentar las bases de una educación artística basada en los maestros de Seicento, particularmente Reni, Sacchi y Maratta, aunque no sabemos si llegó a conocer.
Él, en su autobiografía, nos cuenta que entró a trabajar en el taller de Francesco Trevisani, del que no tenemos datos reales. Sin embargo, sí está confirmado, y él también Vieira nos habla, de cómo trabajó en el taller de Benedetto Luti. Sus intereses se marcaron muy tempranamente hacia el dibujo y hacia el grabado, y eso fue un recurso que le permitió sobrevivir en el segundo viaje que hizo a Roma, que fue entre 1721 y 1728, viaje que emprendió con sus propios medios y que, por tanto, en un ambiente altamente competitivo como era el romano, despuntar como pintor no era sencillo, y sin embargo, como dibujante y como grabador, fue capaz de abrirse camino y de recibir numerosos encargos. A su regreso a Lisboa, tras una serie de sinsabores, en el año 1733 es nombrado pintor del rey y consigue labrarse una carrera de éxitos en la capital del Tajo. Llegó a crear su propia escuela, implantó el estudio de los grandes maestros y del dibujo entre los jóvenes artistas portugueses y, por supuesto, implantó el gusto romano, que había hecho propio. Su longevidad le permitió formar a varias generaciones de artistas que estudiaron sus dibujos, y la colección que él había ido creando, creemos que comenzó esta colección cuando estaba en Roma en su primer viaje. A su muerte en 1783, él nació en 1699, por eso digo, también era un pintor muy longevo, era ya un artista retirado y muy reconocido, cuyos dibujos se cotizaban en las mejores colecciones europeas del momento y que había mantenido siempre contacto con colegas artistas de otros países y con coleccionistas de diversa índole, especialmente del entorno anglosajón. En la actualidad, los dibujos de Vieira están repartidos por colecciones de todo el mundo. El núcleo principal se encuentra en Portugal, en el Museo Nacional de Arte Antigua en Lisboa y en la colección del Museo de Évora. Pero hay dibujos de Vieira en Düsseldorf, Florencia, Berlín, Madrid, Nueva York y en otras muchas colecciones a la espera de ser descubiertos y estudiados, y sobre todo, para lo que hoy nos atañe aquí, bien atribuidos. Llegamos entonces al núcleo de esta presentación, que es básicamente mostrar cómo este artista foráneo llega a la capital pontificia, asume los presupuestos de la escuela romana y, gracias a esa formación, es capaz de labrarse un futuro principalmente como dibujante, aunque él era pintor de la corte, y en algunos casos como grabador. En el estado en que se encuentra la investigación actual sobre Vieira, no se pueden aventurar más que hipótesis en relación a este éxito como dibujante. No sabemos cuáles eran sus redes, quiénes eran sus agentes. Esas son cosas que todavía están por ir descubriéndose poco a poco. Por un lado, es evidente que era un artista con personalidad propia y reconocible al estudioso. De eso no hay duda. De hecho, como decía, tuvo una notable carrera como pintor, aunque sus mejores obras se destruyeron en el terremoto que asoló Lisboa en el 1755. Sin embargo, la asunción de los parámetros maratescos le permitieron hacerse un hueco no solo en el mercado local en Lisboa, sino mantener su presencia en el mercado internacional, atrayendo a coleccionistas que deseaban llevarse un recuerdo de lo que era el dibujo romano, por así decirlo. En este sentido, es de suponer que la práctica comercial la aprendió de su maestro Benedetto Luti, que él mismo era un coleccionista ávido y que abría su taller a viajeros del Grand Tour, a coleccionistas que compraban allí la obra. Probablemente allí aprendió los rudimentos precisamente para crear esa red que le permitió en el futuro vender su obra más allá de las fronteras portuguesas. Tanto es así que Vieira fue el único artista vivo incluido en el elenco de los grandes maestros presentes en la obra del coleccionista inglés Charles Rogers, que aquí pueden ver en la pantalla un grabado de Simon Watts sobre el original de Vieira, publicado en su libro Prints in Imitation of Drawings, publicado en el 78 en Londres. La praxis artística de Vieira en cuanto al dibujo no difiere de la de sus contemporáneos, en el sentido que básicamente se basaba, por un lado, en la copia de estudio de los grandes maestros, el estudio del dibujo del vivo, obviamente, la creación de su cuaderno de memorias, tanto con fines didácticos, como sabemos que lo utilizó cuando regresó a Lisboa, como con fin de crear un libro de memorias para él, sus propias composiciones. Nos consta, gracias a la correspondencia intercambiada con su colega genovés Agostino Ratti, que participaba de la práctica de envío de dibujos y de copias con otros artistas, del intercambio, aparte del regalo profesional. En este caso tenemos una cita específica
dentro de la correspondencia, en la que dice, básicamente, lo traduzco del italiano, que perdone, escribiéndole a Agostino Ratti, que disculpe el ardiz y la confianza de enviaros calcos, porque no tengo en mis manos ya originales, porque todo aquello que he hecho no es para mí, sino para otros, ya que de mi trabajo solo me quedan recuerdos endebles. Esto nos da a entender la rapidez con la que vendía todo lo que dibujaba. Además de la copia de estudio, habitual en los años formativos, se conoce y está atestiguada la práctica de los calcos o las contracopias y el intercambio de dibujos entre artistas. Esto les permitía hacer reproducciones, básicamente, que luego repartían entre ellos. Esta práctica explica, cuando uno empieza a trabajar sobre el catálogo de Vieira, la multiplicación de copias del mismo dibujo. Vemos que en el caso de Vieira algunas veces es tal el número de copias de un mismo dibujo que está ya prácticamente totalmente difuminada la obra. Esta multiplicación dificulta también la organización de esta obra gráfica. En esta labor de construir un catálogo razonado de la obra de Vieira nos encontramos principalmente con tres problemas. Por un lado, que la mayoría de los dibujos que con certeza podemos atribuir a Vieira se encuentran en Portugal. Y una parte muy importante de esos dibujos ha sido usada con fines didácticos y ha sido modificada y retocada en numerosas ocasiones por sus discípulos. Incluso es posible que varios de estos dibujos ni siquiera sean autógrafos, sino sean obra de sus discípulos. Esto lo que da es una imagen, me falta la última hoja, mi presentación, da una imagen muy distorsionada de la realidad de la obra de Vieira, y esto dificulta asimismo el reconocimiento de la calidad de la obra de este pintor. Aquí, por ejemplo, tenemos dibujos reales, dibujos de él, que se ve claramente la calidad que tenían, que no tienen, bueno, volvemos atrás, mucho que ver con estos. No hay más que ver los caballitos, por ejemplo, que se ven aquí en el carro, que son completamente escolares. Y luego ver, por ejemplo, esta Coronis, que esto es un grabado, que además está atestiguado en sus cartas a quien se regaló, que él hizo el dibujo y el grabado. Aquí otros grabados suyos. Especialmente interesante es el de la izquierda, que representa la muerte de su hermano, y además es un grabado bastante temprano, de su segundo viaje a Roma. La segunda problemática es la ya mencionada de la multiplicación de los calcos, que es más un incordio que un problema, pero es así. Y en tercer lugar, la confusión de la obra de Vieira con la del taller o círculo de Marata y viceversa, que ese es el problema principal al que nos vamos a encontrar. Está atestiguado que él trabajó directamente con dibujos de Marata y los copiaba, probablemente que formaban parte de las colecciones de los propios pintores con los que él trabajaba. Por ejemplo, esta barca de Caronte, el dibujo original de Marata no lo tengo, creo que nada más me parece recordar que no se conserva, y tengo este grabado. Hay también una pintura de Niccolò Berretoni, un desaparecido discípulo de Marata que murió muy joven, que copiaba el mismo dibujo para la realización de un reloj nocturno. Este ejemplo es muy interesante porque además se conserva uno de los dibujos aquí en Madrid y demuestra estas dificultades. Esta forja de Venus, el dibujo de la derecha es el original de Vieira y tiene una inscripción en la que dice que es un calco del dibujo original de Carlo Marata, que luego él regala a un buen amigo suyo en el año 31, a André Gonsalves. Lo curioso es que no sabemos si otra copia o el original se conserva aquí en San Fernando. Y sin embargo, aquí está atribuido a Giuseppe Chiari, que podría ser perfectamente. La duda que nos hace pensar aquí es, ¿sería posible que fuese un Giuseppe Chiari o sería posible que fuese un dibujo también de Vieira, copiando un modelo de Marata? El primero, como digo, es un calco, de ahí que esté tan difuminado.
Un caso similar y también complejo es esta alegoría de la pintura. La imagen de la izquierda, que es de muy mala calidad, la que presenta la línea verde, supuestamente es un calco que realizaría, o una copia que realizaría Vieira Lusitano. Está atribuido por Simonetta Prosperi, siempre es una señal de calidad. Entonces, verdaderamente, más que una copia, debe ser un calco, porque tiene el mismo tamaño exacto que el dibujo de la derecha, que está conservado en la Albertina de Viena. O sea que muy probablemente puede que haya sido retocado con algunos toques de sanguina en esta parte, no sé si se ve en el pecho del dibujo y en los pliegues, pero muy probablemente estos dos dibujos sea difícil atribuirlos realmente a Maratta. O sea, de hecho, tuvieron una atribución anterior, fue a Carlo Costanzi, que es un contemporáneo de Vieira. Esto muestra un poco las dificultades. Puede estar influido por los tipos de dibujos dibujos de la alegoría de la pintura con la cara de la hija de Maratta, de Faustina Maratti, pero realmente no parece tener las características habituales que encontramos en Maratta. Será un Vieira, será de la escuela, es muy difícil de establecer, pero lo que sí parece indudable es que es un calco del dibujo de la Albertina. Entramos ahora en un caso que es a la inversa. El dibujo de la Albertina, perdonen la calidad de la fotografía de la derecha, pero no tenía los originales del Museo Nacional de Arte Antigua. El dibujo de la izquierda está atribuido por la Albertina a Maratta. Y sin embargo, tenemos la constancia exacta de que esto es un diseño de la mano de Vieira, que forma parte de una serie de dibujos con vidas de santos jesuitas, que no sabemos muy bien a qué tipo de encargo debió responder, pero que en la parte de atrás de los dibujos además está escrito en portugués de una idea miña, o sea que era idea propia de Vieira. Y vemos cómo, sin embargo, se le atribuye directamente a Maratta. Para dar mayor peso a esta argumentación de que eso no se puede tratar de un dibujo de Maratta, sino de un dibujo del portugués, nos encontramos aquí con otro ejemplo. El de la derecha vuelve a ser el original de Vieira, conservado también en Lisboa, y el de la izquierda es un ejemplo muy curioso que está aquí en Madrid, que es la copia que un joven escultor español hace directamente del dibujo de Vieira, al que conoció personalmente y que le ayudó en su viaje a Roma. Además, Simonetta Prosperi identificó este dibujo retocado luego con pincel en la colección de Achirreale, la colección Celantea, que es otra fase preparatoria del mismo dibujo de Maratta. Este también atribuido, a Vieira, atribuido obviamente también a Vieira. Este es otro ejemplo, si cabe, todavía más complejo. La Albertina, el dibujo de la izquierda, la Albertina lo atribuye directamente, pone escuela de Maratta, anónimo, no sabemos exactamente. Podría ser un Chiari o podría ser un Masucci, pero estoy aventurando cosas que sin estar para nada convencida. A la derecha, en cambio, tenemos otro dibujo, firmado además como Vieira Fekit, que es una versión libre de este diseño, que probablemente nos haga pensar que también se encontraba en el taller entre los dibujos que él copiaba, con lo que se haría quizá más plausible una identificación con un artista del círculo, no con el propio maestro. O quién sabe, a lo mejor esto también es un dibujo de Vieira. Y este es el último caso que les voy a presentar, que es un caso para mí sorprendente, porque a todas luces es un Vieira lusitano, se conserva en la Casa Museo Anastasio Gonçalves, lo pude ver desmontado y además tiene la firma por la parte de atrás. Se puede comprobar comparando con el detalle de un dibujo que está en el British Museum, que también es de Vieira, como tiene los mismos genotipos, el mismo tratamiento de los rizos, la estructura que tiene el velo de la Virgen, la relación es obvia. Sin embargo, este dibujo se conserva, este otro en la Albertina, atribuido directamente a Carlo Maratta, sin ninguna duda. Tanto es así que yo escribí al museo para decir, no, es que no es posible que sea.
es una contracopia, probablemente. No he podido ver el de la Albertina, pero creo que sí vi el de Lisboa. Creo que el original es el de Lisboa. Vendría a testiguar una vez más toda la idea de los calcos que hacía y que él regalaba, o sea que no tendría no sería ninguna sorpresa. Pero lo más interesante es que este dibujo no tiene ninguna dificultad en identificarlo como no de Marata, por lo menos, porque solo hay que mirar la iconografía. Lo que se representa aquí, más allá de la técnica del dibujo, de las características, etcétera, son esta típica Sacra Conversazione con esta estructura típica maratesca de los dos santos a los pies de la Virgen con el niño. Los dos santos son dos santos franciscanos, Santiago de la Marca y San Francisco Solano, esenciales para la evangelización de América. Aparecen allí la herejía, aparecen toda una serie de elementos, un indio que se refiere al mundo americano, que fueron canonizados en 1726 y tuvieron un octavario que casi un año después, en 1727, y que fue una importantísima celebración orquestada en la Basílica de Santa María in Ana Coeli por Fray José María Fonseca de Évora, que le sirvió para alcanzar el título de comisario general de los franciscanos. Parte de esta celebración formaba parte de toda una política que estaba llevando a cabo de posicionamiento personal y posicionamiento también de la cultura del mundo portugués dentro de la ciudad de Roma, que le permitiría convertirse en plenipotenciario de Juan V en 1733. Además, por si hubiera más dudas, este dibujo se corresponde con el óleo encargado para decorar el altar central que se montó con motivo de esta canonización en la basílica, como podemos ver en el grabado, que por azares de la vida cayó en mis manos y reconocí la representación. De forma que esto simplemente es un ejemplo más para mostrar aquí cómo es necesario complementar las cosas, no solo la necesidad de mirar bien la obra de arte, de comparar bien, sino también de entender la iconografía que la representa, que haría imposible que esta obra fuese de Marata, porque murió en 1713. Y también la relación con, digamos, todas las celebraciones efímeras, etc. Digamos que aquí hay mucho más. Este encargo, además, es un encargo muy complejo a nivel político, que vendría además a apoyar la argumentación obvia de que esto no puede ser considerado un Marata. Gracias.